Desde el edicto de Nicaea, los 1000 hijos habían vuelto a Tisca a toda prisa. Magnus tenía que tratar el asunto de la visión que el demonio le mostró durante el juicio. No era un tema fácil de llevar adelante, ya que estaban hablando del mismo Horus Lupercal. Horror, conmoción, incredulidad, ira. Todas estas emociones pasaron en oleadas por el cuerpo de Ahriman mientras escuchaba las palabras de su primarca. Estaba de pie junto a los otros 8 capitanes del círculo íntimo de Magnus, sobre la espiral laberíntica del Santo Santorum de Magnus, en el interior de la pirámide de Protep. No daba crédito. Le era imposible creer lo que acababa de escuchar. Si algún otro que no fuera Magnus hubiera pronunciado estas palabras traidoras, lo habrían matado en el acto. Ahriman observó a cada uno de sus hermanos, intentando procesar la visión que Magnus les acababa de revelar. Esto no puede ser, dijo Hathor Mat, articulando los sentimientos de sus hermanos con una comprensión perfecta. Tienes que estar equivocado. Ningún capitán de los 1000 hijos se habría atrevido ni en sueños a dirigir tales palabras a Magnus, pero se trataba de un asunto de tal trascendencia que también Ahriman había estado a punto de dejar salir de sus labios esas mismas palabras. No lo está. Ocurrirá. Pero Horus, él no podría. No lo hará. ¿Cómo iba a hacerlo? A Posis Taka le resultaba imposible pronunciar las palabras. Decirlas sería como darle solidez y hacerlas reales. ¿Cómo puedes estar seguro? Lo vi bajo el anfiteatro de Nicaea. Vi la cara del monstruo, y aunque desearía que no fuera así, vi la verdad de sus palabras. Desde nuestro regreso de Nicaea he viajado por el gran océano y he seguido la senda del futuro y del pasado. Miles de millones de hilos del destino desde hace mucho tiempo han tejido este filamento crucial, del que pende el sino de la galaxia. O salvamos a Horus, o nos veremos arrastrados a una guerra mucho más terrible de lo que ninguno de nosotros pudiera llegar a imaginar. He viajado a los distantes lugares del pasado, forzando los límites de mi poder para desvelar la verdad. Y esto hace tiempo que se aproxima. Magnus abrió su gran grimorio y pasó el dedo por las últimas páginas que había llenado con su escritura. Una antigua profecía de los egiptos habla sobre un tiempo en un futuro lejano, cuando todo es guerra, en el que el dios del cielo, Heru, se propone en un principio proteger a su gente del caos. Gran parte de esa profecía se ha perdido, pero Heru se vuelve en contra de otro dios de nombre Sutek, un resplandeciente dios dorado, para ejercer su dominio sobre todos. A partir de entonces, Heru fue conocido como Kenwer, que significa el gran negro en la antigua lengua. ¿Qué tienen que ver las antiguas leyendas con Horus Lupercal? Heru es solo uno de los nombres de un dios todavía más antiguo, cuyo nombre puede traducirse como Horus. Las pistas han estado ahí siempre, pero no hemos tenido la agudeza de verlas. Desafortunadamente se ha perdido mucho. Aunque ampliemos nuestro conocimiento, gran parte queda en el olvido. ¿Dice algo más la profecía? Magnus asintió. Dice que ninguna de las partes saldrá victoriosa, pero dice que muchos de los dioses hermanos de Horus se pusieron de su lado en la lucha. Si Horus gana, se lo conocerá por el nombre de Heru-Hur, que significa Horus el Grande. Si Sutek perdiera, su tierra quedaría estéril y desolada hasta el fin de los tiempos. Los primeros relatos sobre el dios Horus dicen que durante una luna nueva quedó ciego y se le llamó Maket et Iriti, que significa el que no tiene ojos. Esta fue una época muy peligrosa porque hasta que la luna no volvió a levantarse, Horus fue alguien tremendamente peligroso, atacando a menudo a los que amaba después de confundirlos con odiados enemigos. ¿Por qué iba Horus Lupercal a hacer algo así? ¿Qué razón podría haber? ¿Un insulto a su orgullo? ¿Ambición? ¿Celos? No, esas cosas llevan a los mortales a la guerra, pero no a los primarcas. Hay algo más en el fondo de este asunto. ¿Qué entonces? ¿Qué locura podría ser que Horus Lupercal se convierta en un traidor? Ya estaba. Se había dicho en voz alta, y solo ahora se atrevió Ahriman a mirar a Magnus. Ahriman habría preferido que Magnus no les hubiera hablado de su visión, porque había consuelo en la ignorancia. Por primera vez en su vida, Ahriman deseó poder dejar de saber algo.
Horus Lupercal iba a traicionarlos a todos. El solo hecho de pensar en ello ya parecía una traición al honor y la nobleza del Señor de la Guerra. ¿Y bien? ¿Qué podría ser? Algo echará raíces en su alma, algo primordial y aún así corrupto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Crees que un simple depredador del vacío puede violar la carne de un primarca? ¡Es absurdo! Violar no, pero yo no sé, no lo sé, pero es verdad hasta cierto nivel. Tengo razón, ¿no? Respondió Ahriman, mirando directamente a Magnus. Sí, la tienes, hijo mío. Hay muchas cosas que todavía no comprendo de lo que está ocurriéndole a mi hermano, pero el tiempo para detenerlo se está agotando. Los lobos lunares pronto estarán haciendo la guerra en la luna de David, y los dados ya están conspirando para derribar a Horus con una espantosa arma con conciencia propia. En su estado debilitado y ciego, los enemigos de la vida harán su movimiento para tender una trampa en su corazón de guerrero. Sin nuestra intervención, se saldrán con la suya y harán pedazos la galaxia. Tenemos que advertir al emperador. Él tiene que saberlo. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que su hijo, el más brillante, lo va a traicionar? ¿Sin pruebas? Jamás me lo creería. Mandaría a sus perros de guerra para meternos en cintura para emplear precisamente los mismos medios que nos han permitido conocer esta traición. No, solo nos queda una opción. Debemos ser nosotros quienes salvemos a Horus. Y solo si fallamos se lo comunicaremos al emperador. ¿Qué podemos hacer para detener esto? Ordénalo y te obedeceremos. Los trabajos en los que los he tenido investigando desde Nicaea contienen la clave para la salvación de Horus Lupercal. Con la ayuda de todos aquí, me proyectaré a través de la disformidad y protegeré a mi hermano de sus enemigos. Señor, Protestó Amon. esa evocación requerirá un poder de una magnitud inimaginable. Ni siquiera estoy seguro de que algo así se pueda hacer. Nada de lo que hemos descubierto es concluyente en cuanto a la efectividad de un ritual así. Debe hacerse, Amon. Empieza a reunir a los sirvientes. Une su poder al mío y ellos alimentarán mi ascenso. Muchos no sobrevivirán a este ritual. Quemar tantos sirvientes supondrá un gran coste para nosotros. ¿Y no será mucho mayor el coste si no hacemos nada, Sek? Ya he tomado mi decisión. Reúne la aquelarre en la cueva reflectante dentro de 3 días. La cueva reflectante estaba llena de luz, una miríada de pinchazos de luz del alma que parpadeaban desde unos cristales tallados exactamente con la misma forma y sostenidos por los 1000 sirvientes que estaban de pie en los puntos de intercepción de las líneas de energía de la caverna. Situada casi 1,5 kilómetros por debajo de la ciudad de Tizca, un dispositivo alargado de bronce, como un telescopio gigante, descendía del punto central del techo. Magnus el Rojo estaba de pie justo debajo del instrumento, mirando hacia arriba a través del cristal hacia el punto del cielo nocturno que se encontraba exactamente encima de la plaza Oculum. Estaba desnudo, excepto por un taparrabos, con la carne desnuda ante los elementos y brillante por el aceite. El resto de capitanes se dedicaba a preparar a Magnus para el ritual. ¿Es todo esto necesario? Preguntó, señalando la extraña parafernalia que se había preparado bajo el mecanismo de bronce. Una piedra blanca rectangular, parecida a un altar, colgaba de una pesada cadena de hierro imantado. En cada uno de los puntos cardinales alrededor de la piedra había 4 espejos cóncavos que enfocaban la luz de los cristales que llevaban a los sirvientes. Eso dice el primarca. Él ha investigado mucho y durante mucho tiempo los rituales necesarios para lanzar su cuerpo de luz hacia la mitad de la galaxia. Esto a mí me suena a adoración de espíritus impuros. No lo es. Hemos aprendido mucho desde que salimos de Próspero, Thoron. Pero todavía hay cosas que no has llegado a comprender del todo. Esto es absolutamente necesario si queremos salvar a Horus. ¿Pero por qué aquí, escondidos del mundo en una cueva? Recuerda tus estudios de historia. Los primeros ritos místicos se llevarán a cabo en cuevas. Somos los iniciados de Magnus. Y cuando hayamos terminado, saldremos a la luz de las estrellas, renacidos y renovados en nuestro propósito. ¿Lo entiendes? Por supuesto, Lord Ahriman. Todo esto es muy nuevo para mí. Por supuesto. Perdona, mi colega. Ven, ha llegado la hora.
Avanzaron, y sus sirvientes se movieron hacia ellos para cubrir sus armaduras con casullas blancas que les ataron a las cinturas con delgadas cadenas de oro. Ahriman recibió una corona de hojas de verbena entretejidas con un cordón de plata, y a Thoron le entregaron un brillante atame con la hoja de plata y el mango de obsidiana. Juntos caminaron hasta donde estaba Magnus, mientras que Utizar se alejaba para tomar un farol de hierro de manos de su sirviente. Amon se limpió las manos de aceite con un paño de seda y vistió a Magnus de blanco antes de levantar un brasero de carbón que humeaba despidiendo olor a madera de aliso y de laurel. Su carne está consagrada, mi señor. Eres inmaculado. Magnus asintió y se volvió a Ahriman. El rey carmesí solicita su corona. Ahriman se acercó a Magnus, sintiendo el calor de la piel de su señor y el poder que se agitaba en su interior. Gracias, hijo mío. Le dijo, con el ojo brillante de fuego violeta y motas de color avellana. Mi señor. Se apartó de Magnus y se volvió para recibir un pesado libro encuadernado en piel muy gastada y con pespuntes dorados. Era el libro de Magnus, y sus contenidos eran la sabiduría. Mirarlo era un honor, pero sostenerlo y que se esperara de él que leyera de sus páginas era la culminación de un sueño de toda la vida para Ahriman. Aún así, a pesar de que hubiera reprendido a Pael Thoron, Ahriman no podía evitar preguntarse si la intranquilidad del hombre estaba justificada. El ritual que Magnus les estaba haciendo llevar a cabo era increíblemente parecido a muchos de los que ellos habían puesto fin durante los días de gloria de la Gran Cruzada. Pensamos todos lo mismo, ¿verdad? No podemos seguir adelante sin un acuerdo total. La armonía de nuestra reunión lo es todo, ya que lleva la carga más preciosa, el alma humana. Estamos de acuerdo. Nuestro trabajo empieza en la oscuridad, pero sale a la luz. Mi forma debe ser reducida al caos de las partes que la componen, y el todo será más grande que la suma de sus partes. Este gran trabajo que estamos desarrollando es nuestro esfuerzo más enérgico por reclamar el dominio sobre nuestro destino. Con estos trabajos demostramos que no nos contentamos con ser simples peones del gran juego, sino que jugaremos por derecho propio. El aficionado que se convierte en el que decide. Muy pocos tienen el valor de empuñar las armas contra una galaxia poco compasiva, pero nosotros somos los 1000 hijos. No hay nada que no nos atrevamos a hacer. Magnus hizo una señal con la cabeza a Aura Magma, quien se volvió hacia la piedra blanca al tiempo que los 1000 sirvientes empezaban a cantar un salmo monótono y sin sentido. El primarca de los 1000 hijos se tumbó sobre el altar, con sus vestiduras blancas cayendo por los bordes. Ahriman siguió leyendo el libro de Magnus, y Utizar encendió la lámpara con una ascua del brasero de Amon. Aurumagma sostuvo el incensario en el aire mientras Pael Thoron se acercaba a la figura yacente de Magnus. Ahriman vio una onda de luz que convergía desde todos los que lo rodeaban cuando serpentinas del éter fluyeron desde los cristales que llevaban los 1000 sirvientes. Al cabo de unos momentos, todo el suelo de la cueva estaba inundado de luz. La esencia combinada de los sirvientes que buscaban una salida para su energía, la luz, se concentró en los espejos, enfocado aquella iluminación aumentada sobre el cuerpo de Magnus y adoptando su forma inmóvil de un aura fantasmal. Ha llegado la hora. Asek, dame el lobo lunar. Ahriman asintió y levantó el colgante de oro del libro. La luna relucía a la luz de la caverna y los colmillos del lobo brillaban como carambanos. Bajó el colgante hasta depositarlo en la palma abierta de Magnus, enganchando la cadena alrededor de sus dedos extendidos. Esto me lo dio Horus Lupercal en Bakeng. Formaba parte de su armadura, pero un disparo afortunado se lo arrancó de la hombrera. Me lo dio como un recuerdo de aquella guerra y bromeó diciendo que me guiaría en los momentos de oscuridad. Ya entonces era un egocéntrico. Ahora veremos si tenía razón. Sí, lo veremos. Cerró el ojo
y encerró el colgante con su puño apretado. Al cabo de unos momentos, una mancha de sangre que se iba extendiendo apareció en el hombro de Magnus. En el nombre del gran océano, ¿qué es eso? Oh, no. Es una herida empática, una repercusión, un estigma. Llámalo como quieras. Tenemos poco tiempo. Ya han herido al señor de la guerra. Toron, ya sabes lo que tienes que hacer. Cumple con tu obligación hacia tu primarca. El Atame se movió nerviosamente sobre las palmas de Toron, que lo levantó en el aire y lo giró hasta situarlo directamente sobre el corazón del primarca. El cordón de plata entrelazado en la corona de verbena se desenrolló, terminando por quedar sujeto a la cadena imantada. Viajaré por el gran océano durante 9 días. Ahriman se quedó atónito. Viajar durante tanto tiempo era algo inaudito. Pase lo que pase, no rompan mi conexión con el éter. Los 5 guerreros que rodeaban a Magnus intercambiaron una mirada de preocupación, pero no dijeron nada. No deben flaquear. Continúen, o todo esto no servirá para nada. Ahriman bajó la mirada y continuó leyendo sin comprender las palabras y sin comprender cómo sabía pronunciarlas, pero diciéndolas en voz alta de todos modos. Su voz aumentó de volumen, ascendiendo en contrapunto al cántico de los sirvientes. ¡Ahora, Toron! Una flor roja de sangre brillante e iridiscente se derramó de la herida. Instantáneamente, el torbellino de luz encontró su salida y unos rayos blancos abrasadores salieron de los espejos y rodearon la empuñadura del Atame. Magnus abrió los ojos, sin que dentro hubiera pupilas ni iris, pero que sin embargo estaba inundado de todo tipo de increíbles colores. Horus, hermano mío, voy hacia ti. Y una forma angelical y aterradora se elevó en vertical desde el cuerpo de Magnus en una llameante columna de luz. Más allá de la pirámide de los apotecarios, una lluvia ligera cayó sobre Tizca. Este fenómeno era muy poco frecuente en la ciudad, y los habitantes salieron a las calles para sentirla sobre la piel. Los niños jugaron bajo la lluvia y las calles se olían los ecos de los gritos de alegría cuando chaporroteaban en los charcos que se formaron bajo los canalones de desagües. Continuó durante días, ahogando la ciudad todas las mañanas. Nadie sabía de dónde venía, porque las redes tecnocíticas embutidas en las montañas solían ser un medio completamente fiable de predecir y controlar el clima del planeta. Se hicieron preguntas a los 1000 hijos, pero no hubo respuestas en cuanto a la causa de aquellas lluvias fuera de temporada. La mitad de los capitanes de la legión estaban ausentes, y los que sí estaban no tenían respuestas. Al 6º día se celebró un desfile improvisado en la plaza Okolum, donde la multitud se quitó la ropa y se divirtió desnuda bajo la lluvia. Tizca no tenía ninguna fuerza de policía permanente, así que algunos miembros de la guardia de las torres fueron desplazados para hacer que los bailarines desnudos regresaran a sus casas. El 7º día, varios miembros del desfile cayeron enfermos con una mortal neumonía vírica, y a la mañana siguiente, la gente se amotinó delante de la pirámide de los apotecarios, porque asustados exigían una vacuna. 63 personas murieron antes de que la guardia de las torres restaurara el orden y un ambiente triste cayó sobre la ciudad. Al 9º día, las lluvias cesaron finalmente y el sol se abrió paso a través de las nubes oscuras que colgaban como jueces desaprobadores sobre el corazón de la ciudad. Un luminoso rayo de sol brilló sobre Tizca, bañando a la ciudad en un dorado radiante y llegando a la urna en llamas de lo alto de la gran columna del centro de la plaza Okolum. En las profundidades de la cueva reflectante, aquella luz regresó a su fuente. Magnus abrió el ojo y el Atame se retiró de su cargo. La hoja se disolvió hasta convertirse en polvo en cuanto entró en contacto con el aire. Ahriman dejó escapar un suspiro de alivio cuando Magnus se sentó.
balanceando las piernas sobre el borde de la piedra blanca y parpadeando furiosamente en la oscuridad. De los 1000 sirvientes, solo 18 seguían vivos, aunque sus cuerpos estaban demacrados y consumidos, y el brillo de sus cristales era débil y estaban casi extinguido. Señor, me alegro mucho de verlo de vuelta. Magnus asintió y Ahriman vio lo pálida que se le había vuelto la piel. Tenía el largo pelo pelirrojo aplastado por el sudor, y Ahriman pensó que podría ver las venas retorciéndose y los órganos latiendo bajo la piel del primarca. Eso no era posible, porque Ahriman había mirado el interior del corazón de Magnus, y allí no había nada tan mundano como un hígado, pulmones o un riñón dentro de aquel cuerpo inmortal. Los demás capitanes rodearon a Magnus. Ahriman sintió la emoción de todos desbordando de sus corazones, y no era para menos. Durante 9 largos días habían velado a su amado primarca, sin comer, sin dormir, ni beber, ni siquiera agua. No habían intercambiado ni una sola palabra y tampoco se habían puesto en contacto con los hermanos del exterior. ¿Ha merecido la pena? ¿Ha tenido éxito, mi señor? Magnus lo miró fijamente con su único ojo, una órbita sin brillo de un azul acuoso, y negó con la cabeza lentamente. No, Asek, creo que no. Igual que yo intentaba salvar a mi hermano del abismo, había otros dispuestos a empujarlo hacia él. ¿Otros? ¿Quiénes? Un miserable llamado Erebus que sirve a mi antiguo hermano Lorgar. Parece que los poderes que buscan atrapar a Horus Lupercal ya han reclamado algunos elementos de este consejo. Los portadores de la palabra ya son esclavos del caos. ¿La Legión del Lorgar también nos ha traicionado? Esta traición tiene unas raíces mucho más profundas de lo que nunca hubiéramos podido imaginar. ¡Caos! Usas el término como si fuera un nombre. Lo es, hijo mío, lo es. Ese es el aniquilador primordial que se ha escondido en las profundidades más negras del gran océano desde el amanecer de los tiempos, pero que ahora se mueve en infinita paciencia hacia la superficie. Es el enemigo contra el que todos debemos unirnos, o la raza humana será destruida. La guerra que se aproxima es un medio de conseguir el final de todas las cosas. ¿El aniquilador primordial? Nunca he oído hablar sobre algo así. Ni yo tampoco hasta que me enfrenté con Horus y con Erebus. Ahriman se sorprendió al ver un destello en el aura de su primarca. Magnus les estaba mintiendo. Él ya conocía la existencia de ese aniquilador primordial. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Tendremos que advertir al emperador? Magnus vaciló antes de asentir con la cabeza lentamente. Sí, debemos hacerlo. Si mi padre está avisado de antemano, podrá levantarse en armas contra Horus antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué iba él a creernos? ¡No tenemos pruebas! Yo tengo la prueba ahora. Ahora, regresen a sus templos de culto y esperen mi llamado. Amon, atiéndeme tú. El resto de ustedes pueden marchar. Los capitanes de las diferentes hermandades se dieron la vuelta y se dirigieron hacia los escalones de cristal que conducían al exterior de la cueva. Ahriman, inclina todo el poder de los Corvidae a desentrañar los hilos del futuro. Debemos saber más de lo que está por venir. ¿Me comprendes? Sí, mi señor. Haz todo lo que sea necesario, cueste lo que cueste. Magnus estaba sentado en el centro de la cueva reflectante, dejando que las armonías resonantes de los silenciosos cristales le llenasen de paz. Sus meditaciones habían durado 2 noches y finalmente había alcanzado la calma que necesitaba para hacer su viaje. No estaba solo, ya que 900 sirvientes ocupaban las posiciones que se les habían asignado dentro de la cámara, sosteniendo cada uno de ellos un cristal de luz trémula en el que habían depositado su fuerza vital. No se podía disponer de más sirvientes, porque todos los que habían participado en el último ritual habían muerto. 900 eran menos de los que Magnus le había gustado, pero habría que conformarse con ello. ¿Quedaba otra elección? El hechizo que él había pensado requería de un sacrificio. Su poder estaba más allá de nada de lo que hubiera conjurado antes.
vez, ni siquiera dentro del secretismo de su Santo Santorum, ni en los días en los que luchó por curar a su legión de aquellas terribles mutaciones. Las vidas de los sirvientes estaban perdidas, pero era un sacrificio que cada uno de ellos hacía de buen grado. Morirían para permitir que Magnus diera aviso de esa traición al emperador, y ninguno le dio a su señor y maestro la luz de su vida de mala gana. Magnus abrió el ojo cuando Ahriman se aproximó. ¿Está todo preparado? Lo está, señor, pero le pregunto de nuevo, ¿es esta la única forma? ¿Por qué dudas de mí, hijo mío? No es que dude, mi señor, pero es que he estudiado esta evocación y su poder no se parece a nada que hayamos intentado antes. Las consecuencias serán solo y exclusivamente responsabilidad mía. Y ahora, haz lo que te digo. Señor, siempre te obedeceré. Pero el hechizo para entrar en el entramado de túneles alienígenas exige que se cierren tratos con las criaturas más terribles del gran océano, seres cuyos nombres se traducen como demonios. Hay pocas cosas que escapen a tu conocimiento, Ahriman, pero aún hay cosas que no puedes saber. Tú, de entre todos los hombres, deberías saber que demonio es una palabra sin significado que conjuraron los tontos que no sabían lo que veían. Hace mucho tiempo me encontré en el gran océano con poderes que creía desaparecido. Masas continentales conceptuales. Pero con el paso del tiempo llegué a conocerlas como inmensas inteligencias. Seres de un poder tan enorme que a su lado, las estrellas más brillantes de nuestro propio mundo parecen insignificantes. Con esos seres se puede hacer tratos. ¿Qué podrían querer esos seres tan poderosos? ¿Puedes estar seguro alguna vez de haber conseguido el mejor trato? Puedo. He hecho tratos con ellos antes. Esta vez no será diferente. Si hubiéramos podido salvar la entrada a la red de túneles que había en Agoru, este hechizo no hubiera sido necesario. Yo habría podido simplemente entrar y salir en Terra. Suponiendo que en Terra haya una puerta. Por supuesto que hay una puerta en Terra. ¿Por qué si no se habría retirado mi padre allí para seguir con sus investigaciones? No hay otra forma, hijo mío. Ya hemos hablado de esto antes. Lo recuerdo, pero me asusta que tengamos que utilizar poderes que nos están prohibidos para avisar al emperador. ¿Por qué él iba a fiarse de ninguna advertencia enviada por tales medios? ¿Preferirías que me fiara de los caprichos de la astrotelepatía? Ya sabes lo volubles que pueden ser esas interpretaciones. No me atrevo a confiar un asunto de una importancia tan terrible a los simples mortales. Solo yo tengo el poder de proyectar mi ser al interior de este laberinto alienígena y navegar hasta Terra con las noticias de la traición de Horus. Para que mi padre me crea, tengo que hablar con él directamente. Tiene que ser testigo de la agudeza de mis misiones y debe saber lo que yo sé con la totalidad de mi verdad. Si lo oye de tercera, cuarta o quinta mano a través de toda una serie de intermediarios, cualquier advertencia perderá fuerza hasta que sea demasiado tarde para hacer algo. Por eso es por lo que hay que hacerlo de esta forma, hijo mío. Entonces, hay que hacerlo. Sí, así es. Asintió Magnus mientras se elevaba del suelo de la cámara para luego dirigirse con Ahriman hasta el punto que quedaba por debajo del mecanismo de bronce que estaba colocado bajo la plaza Ocolum. Magnus miró hacia arriba a través de la gema verde que estaba en la base como si estuviera mirando a la misma Terra. Será peligroso, pero si hay alguien que puede hacerlo, ¿Ese eres tú? Magnus sonrió. ¿Cuidarás de mí, hijo mío? Siempre. Magnus sintió como el mundo descendía abruptamente alejándose de él, que se iba despojando de su cuerpo físico igual que las serpientes se despojan de su piel y resurgen renovadas. Las cadenas de la carne fueron liberadas, y Magnus destiló su esencia en una flecha hirviente dirigida desde Próspero hasta la distante Terra. Con un pensamiento, salió disparado hacia arriba a través del Oculum hacia los cielos. Su cuerpo de luz era algo precioso, la existencia tal como debería ser experimentada, y no la solidez física soportada por los mortales. Magnus dejó de pensar en ello, porque la energía del hechizo lo estaba desplazando cada vez más hacia adelante. Sintió las palabras de Ahriman, las palabras de los antiguos hechiceros de Terra arropando su cuerpo incandescente.
las energías vitales de los sirvientes atribuyéndole poderes con su fuerza vital. Ese era un hechizo peligroso y ningún otro ser se atrevería a manejarlo. La negrura del espacio se disolvió y los rugientes torrentes del gran océano lo rodearon. Magnus rió de placer, regocijándose en las familiares energías y en las corrientes que lo acogían como si se tratara de un amigo perdido mucho tiempo atrás. Él era una estrella brillante en medio de una constelación de supernovas, cada una de ellas un tizón parpadeante al lado de su gloria beatífica. Allí, en el gran océano, podía ser lo que quisiera. Nada estaba prohibido y cualquier cosa era posible. Los mundos pasaban a su lado a gran velocidad mientras que él atravesaba como un rayo las mareas de colores, luces y dimensiones sin nombre. El caos turbio del éter era un paraíso para las fuerzas titánicas, donde universos enteros se podían crear y destruir con un solo pensamiento fortuito. ¿Cuántas decenas de miles de vidas potenciales llegaban a ser alumbradas o extinguidas solo por pensar en esas cosas? Los depredadores lo evitaban mientras que él pasaba veloz hacia su destino como el cometa más increíble que jamás hubiera cruzado las estrellas. Lo reconocieron y se sintieron temerosos de su brillo en un reino donde la luz de la creación resplandecía en cada bocanada. La nobleza de su causa lanzaba destellos de poder que creaban mundos y conceptos fantasmales a su paso. Se alteró, ya que un pensamiento errante lo obligó a cambiar de dirección para rodear una sombra monstruosamente oscura, la masa palpitante de algo enorme que se movía en las profundidades del gran océano. Un estremecimiento pasó junto a su brillante esencia y Magnus sintió morir el primer grupo de sirvientes. Las luces de sus almas se apagaron y parte de su increíble y feroz velocidad se perdió. ¡Aguanten, hijos míos! Lo que buscaba estaba cerca, lo sentía, la misma vibración sutil en el tejido del gran océano que lo había traído hacia Ogoru. Era débil, como un latido distante escondido en mitad de un vigoroso coro de tambores. Magnus sintió que uno de los caminos escondidos estaba cerca y abrió su ojo interior y vio el brillante tejido del gran océano revelado en toda su gloria. Los capilares ocultos de la red alienígena eran visibles como si fueran radiantes líneas de oro derretido. La distancia era un concepto que aquí, de forma similar, carecía de sentido, y con un pensamiento se acercó en espiral al pasaje dorado. Centró su energía y la soltó en aquella red proyectando un brillante rayo plateado. Decenas y decenas de sus sirvientes murieron en un instante, pero el resplandor trémulo del pasaje dorado permaneció inalterado. Magnus lanzó sus puños contra los muros impermeables, extinguiendo a sus sirvientes por decenas con cada uno de los golpes, pero fue inútil. No había servido para nada. No podía entrar. Magnus sintió que su ascenso glorioso perdía velocidad y su aullido de frustración llegó a los rincones más remotos del gran océano. Después, sintió la sensación familiar de algo titánico moviéndose en el oleaje que lo rodeaba. Un continente a la deriva que el océano, con una antigua sensibilidad, guardaba en su corazón etéreo. Infinitos aspectos de luz bailaban delante de él, más magníficos que el más radiante mecánico en Boreales. Incluso para alguien tan poderoso como Magnus, la erupción llameante de luz y poder resultaba increíble. Hablaba, no con palabras, sino con poder. Lo rodeaba, ofreciéndosele gratuitamente y sin ningún motivo oculto. El gran océano era realmente un lugar de contradicciones, cuya naturaleza turbia e infinita permitía la presencia de todas las cosas, buenas y malas. Igual que algunas de las entidades que se encontraban en sus profundidades eran maliciosas y depredadoras, otras eran benevolentes y altruistas. Al contrario de lo que mucha gente creía, aquí había poder sin corromper que aquellos con el conocimiento y la habilidad necesarios podían utilizar.
palidez el poder que se le ofrecía y entró como un rayo en la red dorada. Sintió el lamento chillón del deshacer como un grito de dolor. Sin pensarlo dos veces, se sumergió en el brillante pasaje siguiendo una ruta que sabía que conducía a Terra, muy por debajo de la roca natal de la raza que en este momento dominaba la galaxia. Una cámara llena de impulsos palpitaban de actividad, en sus cientos de metros de alto y muchos cientos más de ancho. Su maquinaria zumbaba y el ozono abrasador humeaba. Una vez había servido de mazmorra imperial, pero ese uso hacía mucho que se había cambiado por otro. Unas grandes máquinas de increíble potencia y complejidad se encontraban dispersas por toda la cámara. Había enormes pilas de cosas almacenadas y artículos únicos que desafiarían el entendimiento hasta del adepto más brillante del mecánico. Parecía un laboratorio que pertenecía a los científicos más brillantes que el mundo hubiera visto nunca. Tenía el aspecto de las grandes cosas, potenciales y aún no descubiertas, y de los sueños a punto de ser arrastrados hasta la realidad. Unas enormes puertas doradas, como las de la entrada al más magnífico de los fuertes, ocupaban uno de los extremos de la cámara. Miles de adeptos a la tecnología, servidores y calculadores lógicos se movían por la miridia de pasajes de la cámara, como los glóbulos sanguíneos a través de un cuerpo vivo al servicio de su corazón, donde un gran trono dorado se elevaba 10 metros por encima del suelo. Solo un ser sabía lo que se encontraba detrás de aquellas puertas. Un ser de un intelecto mucho más elevado y cuyos poderes de imaginación e invención no tenían igual. Estaba sentado en el poderoso trono embutido en una armadura dorada, utilizando todo su intelecto para supervisar el próximo paso de su maravillosa creación. Él era el emperador, y aunque muchos de los que estaban en la cámara lo conocían desde muchas vidas atrás, ninguno lo conocía como ninguna otra cosa. Ningún otro título, ningún otro posible nombre podrían hacer justicia a un ser tan luminoso. Rodeado por sus pretorianos de mayor rango y atendido por su cónclave de confianza, el emperador esperaba. Cuando el problema empezó, lo hizo rápidamente. El portal brilló con su propia luz interior, como si una increíble energía al otro lado estuviese transmitiendo su calor a través del metal. Enormes sistemas de armamento que se encontraban adosados alrededor del perímetro de la cueva se giraron hacia arriba, los cañones preparados para disparar. Un relámpago saltó de máquina en máquina a medida que los delicados e irreemplazables circuitos se sobrecargaban y explotaban. Los adeptos corrían para alejarse del lugar de la brecha, sabiendo poco sobre lo que había más allá, pero aún así conociendo lo suficiente para huir. Rayos chisporroteantes de energía se vertían desde las puertas fundidas, arrancando la piel a tiras a los que estaban demasiado cerca del centro. Los complejos símbolos tallados en la roca de la caverna explotaron con detonaciones similares. Cada una de las fuentes de iluminación de la cámara voló por los aires en una lluvia de chispas, y el trabajo más increíble e imaginable que se había llevado a cabo a lo largo de siglos quedó destruido en un instante. No había terminado de sonar la primera alarma cuando los custodios del emperador tuvieron las armas preparadas, pero nada de lo que habían aprendido en sus entrenamientos podría haberlos preparado para lo que vino después. Una forma avanzó atravesando el portal, gigantesca, roja y en llamas por la fuerza ardiente de su viaje. Apareció en el interior de la cámara rodeado de un fuego sobrecogedor que se extinguió para revelar un ser vestido con una túnica y formado por una luz de miles de vectores y de la sustancia de las estrellas. Su resplandor era cegador y nadie podía mirarlo sin sentir la insignificancia de su propia mortalidad. Ninguno de ellos había visto nunca una aparición tan terrible, un ser tan poderoso, cuyo corazón solo podría latir mientras estuviera revestido de carne construida con la mejor ingeniería. Solo el emperador reconoció este ángel clamoroso, y el corazón se le rompió al verlo. Magnus.
Sus mentes se encontraron. En aquel momento de fría conexión, la galaxia cambió para siempre.